Hola chicos, entonces hoy vamos a hablar de cómo se formó la República de Colombia. Este tema se subdivide en dos. Uno es la Gran Colombia, que es con el que vamos a empezar, y el otro es la República de la Nueva Granada. Entonces, empezamos con la Gran Colombia. La Gran Colombia es un periodo histórico que dura desde 1819 hasta 1830. Se conoce como la primera época republicana dentro del surgimiento de la nación y como que está marcado con el hito del segundo Congreso Constituyente, que se lleva a cabo el 15 de febrero de 1819. Dentro de este segundo Congreso Constituyente pasa algo súper importante, y es que Simón Bolívar expone su pensamiento político en el discurso de Angostura, así se le llamó al discurso que él profesó durante el segundo Congreso Constituyente. Básicamente lo que dice Simón Bolívar durante este congreso es que se plantea como la idea de una gran Colombia, dentro de la que se integren territorios como Ecuador, Perú, Venezuela y pues la República, o bueno, lo que hoy es la República de Colombia. Entonces, después de este segundo Congreso Constituyente se hace un Congreso Extraordinario que se llama el Congreso Extraordinario de Angostura, porque se lleva como en la misma ciudad y tal. Y durante este segundo Congreso Extraordinario se aprueba la República de la Gran Colombia, es decir, se aprueba el pensamiento de Bolívar de unificar los territorios. Durante este Congreso Simón Bolívar también es proclamado presidente y se respalda la participación de Simón Bolívar en las campañas libertadoras de Ecuador y Perú, que posteriormente entonces serían como agregados a la Gran Colombia. En ese sentido, entonces pasa también algo importante, y es que como Simón Bolívar pues no puede ejercer como presidente porque va a estar liderando pues otras campañas libertadoras, entonces es necesario que deje como a alguien a cargo del gobierno, ¿sí? Bueno, la Nueva Granada se renombra como Cundinamarca, es decir, el territorio de Colombia se renombra como Cundinamarca, y a esto le sigue un tercer congreso, que es el Congreso de Cúcuta, donde se define quién va a quedar como a cargo de la nación. Este congreso se lleva a cabo el 6 de mayo de 1821. Se redacta la primera constitución de la Gran Colombia, que es de corte liberal. Dentro de esta constitución se establecen diferentes cosas, como el gobierno centralista con capital en Bogotá. También se establece que el gobierno es de elección popular de corte oligarca. Esto es demasiado importante porque significa que solamente las personas mayores de 21 años con propiedades y que sepan leer y escribir puedan votar, que en ese momento era un mínimo de la población, es decir, los únicos que podían votar en realidad eran solamente los hacendados ricos, que eran de procedencia criolla. Se establece que el periodo presidencial va a ser de 4 años, lo que es curioso porque eso es como algo que continuará hasta nuestros días. En esa época también se establece que no se puede hacer reelección de presidente. Y se establece que Bolívar va a ser el presidente y Santander queda como vicepresidente. Lo que significa que el que realmente toma el mando de la nación, mientras que Bolívar se va a seguir independizando los demás territorios de América Latina, pues Perú y Ecuador más exactamente, es Santander. También otra cosa importante que se establece dentro de la nueva constitución de la Gran Colombia es que existe libertad de vientres. La libertad de vientres consiste en que no se liberan a los esclavos que ya son esclavos, pero los hijos de los esclavos nacen siendo libres, ¿sí? Sin embargo, esto solamente empieza como a operar desde que ellos tienen 18 años, es decir, como que pues desde que nacen hasta los 18 años pues tienen que vivir con sus padres, que son esclavos, y por lo tanto pues tienen que obedecer a los amos de sus padres y tal, pero luego de los 18 años pues ya son personas libres. Esto obviamente trae como resto de problemáticas, porque si tú toda la vida, digamos, creces en un entorno donde tu familia es esclavizada y tal, seguramente cuando tú cumplas 18 años pues no vas a tener medios económicos para ejercer alguna profesión diferente a una doméstica o de cuidado, ¿sí? Por eso es que la pobreza
por ejemplo, de los negros, que pues eran los esclavos, se fue reproduciendo con el tiempo, porque a pesar de que se les dio la libertad de vientre hace mucho tiempo, en 1821, no se les dio garantías para ejercer esa libertad, ¿sí? Igual tenían que comer, igual tenían que, ¿sí? Y al no tener propiedades y al no tener como diferentes medios para trabajos, no sé, que les puedan generar mayores ingresos, pues la mayoría igual se quedaban trabajando en las grandes haciendas como mayordomos, que en últimas pues son trabajos que están ligados a lo que hacían sus parientes durante o mientras que eran esclavos, y los sueldos igual eran muy bajos porque en ese momento pues no había regulación de salarios y tal. Entonces realmente pues el sistema de la libertad de vientres es complejo. Bueno, después del Congreso de Cúcuta viene el gobierno provisional de Santander. Santander asume como presidente encargado entre los años 1821 y 1827. A Santander se le otorga como el nombre del organizador de la República. Durante su gobierno redactó pues un montón de leyes que sirvieron como bases jurídicas a la nueva república, creó escuelas, colegios, universidades, estructuró la administración de la justicia, organizó las relaciones entre la Iglesia y el Estado, mejoró las vías de comunicación y estableció la navegación a vapor por el río Magdalena. Algo importante que hay que como tener en cuenta sobre Santander es que, y de acá, esto se los voy a explicar mejor más adelante, pero de acá nace como el tema de los partidos políticos en Colombia. Mientras que la visión estatal o jurídica o organizacional de Bolívar era una visión muy conservadora, en el sentido de que el Estado debía estar ligado a la Iglesia, ¿sí? Como que Bolívar era un poco más colonialista en muchos pensamientos. Santander era un tipo bastante liberal, ¿sí? Liberal como al pie de la letra de los ideales liberales de la Revolución Francesa. Entonces esto significa que su idea de organización estatal iba como muy de la mano del libre pensamiento, de la libertad de credo, de la separación de la Iglesia del Estado, del libre mercado y tal. Y eso eventualmente trajo como problemáticas. Además, Bolívar era centralista, mientras que Santander era federalista, que fue como donde iniciaron como las tensiones políticas. Recordemos que en la semana pasada que estuvimos viendo el tema de la independencia del virreinato de la Nueva Granada, una de las cuestiones que llevó a que sucediera la patria boba fue que los federalistas y los centralistas no lograron ponerse de acuerdo en cómo organizar la nación. Y pues obviamente eso fue un pensamiento que siguió hasta que se convirtió, como hasta que se evolucionó hasta convertirse en el conservadurismo y el liberalismo. En general se cree que Santander tuvo como una buena gestión, digamos que logró como ya dije, abrir varias escuelas y tal, pero tuvo un problema, y es que fue muy complicado solucionar el problema de la renta, ¿sí? El problema de la renta era que durante el Congreso de Cúcuta, eso se me olvidó mencionarlo acá, durante el Congreso de Cúcuta también se estableció que los indígenas ya no debían pagar diezmo por sus tierras, ¿sí? Entonces eso significaba que el Estado pues iba a perder como una entrada importante de dinero. Y en ese momento pues el Estado estaba muy endeudado por la independencia, porque pidieron plata prestada a otros países europeos para poder pagar la guerra de independencia interna. Y pues obviamente esto llevó a que el país pues tuviera muchas deudas y fuera complicado solucionar este problema de la renta, porque con lo que pagaban los hacendados, que igual tampoco era tanto, pues no era suficiente. Por lo tanto, Santander se vio obligado a restablecer el diezmo, y pues obviamente eso no fue una política que agradara mucho a los indígenas. En 1827 Simón Bolívar vuelve y pues asume el poder ejecutivo de la Gran Colombia, pues porque era el presidente. Santander solo lo estaba como por reemplazar mientras que no estaba. Cuando Simón Bolívar vuelve, tiene que enfrentarse a algo que a él, digamos, o a su modelo político, como que le dio muy duro, y fue el tema de la disolución de la Gran Colombia. La disolución de la Gran Colombia se da debido a que no fue posible encontrar como un punto de cohesión entre las diferentes élites. Además, los territorios estaban muy desconectados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las élites de lo que hoy es la República de Colombia, que en ese momento se llamaba Cundinamarca, tenían como una cultura y una visión específica
que era muy diferente a la de las élites venezolanas, ¿sí? Y lo mismo a las élites ecuatorianas y lo mismo a las élites peruanas, que todavía igual no se habían adherido de todo al modelo que estaba planteando Bolívar. Y pues obviamente eso como que no permitió como que se creara un discurso nacionalista. Eso ya lo hemos visto, el tema del discurso nacionalista, la importancia de la creación de los estados nacionales y tal. Pues en ese momento no se logró crear como un discurso nacionalista que lograra involucrar a las élites venezolanas y a las élites colombianas, ¿sí? Y finalmente pues son las élites las que como al tener el poder político son las que configuran los desarrollos de los estados. Entonces en ese sentido pues como que en Venezuela empezaron como una gestión de querer como no seguir siendo parte de la Gran Colombia, sino ser un estado federal independiente y tal. Y pues también alegaban que los territorios no tenían conexión entre sí, a pesar de que eran muy cercanos. En ese momento digamos que no estaba lo suficientemente desarrollado ni el transporte marítimo ni el transporte terrestre para poder como ir desde Colombia a Venezuela muy fácil, ¿sí? Entonces eso también incidió mucho en el tema de pues de la separación. Otra cosa importante también que pasó para que se diera la disolución de la Gran Colombia fue la Convención de Ocaña. La Convención de Ocaña fue básicamente un enfrentamiento entre bolivarianos y santanderistas. De esto yo ya les hablé. Digamos que como las raíces del bipartidismo en Colombia están en el enfrentamiento entre los bolivarianos, que eran centralistas, y los santanderistas, que eran federalistas, y los bolivarianos, que tenían un pensamiento político de corte más conservador, mientras que los santanderistas pues eran más liberales. Durante este enfrentamiento Bolívar decide proclamarse como dictador, ¿sí? Como para pues no tener como que oír al pueblo básicamente. Y obviamente esto le disgusta muchísimo a los santanderistas, que igual pues sienten que su voz política también tiene que oírse. Y lo que hacen es que empiezan a planear una conspiración para matar a Bolívar, lo que hace que él se vea obligado a huir el 25 de septiembre de 1828. Se cree que Santander pues participó de la conspiración, sí, que era como el autor intelectual de la conspiración, y entonces por lo tanto a él lo destierran y se tiene que ir pues a vivir a Europa para que pues no lo maten, para que no tengan que enfrentar la justicia. Finalmente entonces después de eso viene el fin de la Gran Colombia. El final comienza como en noviembre de 1829 y se concreta el 6 de mayo de 1830, cuando los venezolanos sacan su propia constitución, lo que pues obviamente es como un hito importante en términos políticos, porque significa que ellos ya tienen un ordenamiento político y gubernamental diferente al que existía en la Gran Colombia. De la misma manera, el 13 de mayo de 1829, Ecuador, como influenciado por Venezuela, anuncia su separación. Después de esto vienen un montón como de rebeliones contra Bolívar, así que pues Bolívar así súper triste, pues porque el man tenía como una visión súper de la Gran Colombia y tal, pues se vio como que todo su proyecto político se vino al piso. Entonces el man pues decide irse del país, ¿sí? Entonces renuncia a su cargo y sale para Europa. Obviamente en ese momento no habían aviones ni nada, entonces el man se encontraba en ese momento en Bogotá, tiene que llegar hasta Santa Marta para salir de ahí pues en un barco hacia Europa, pero pues no lo logra. Simón Bolívar muere el 17 de diciembre de 1830, tenía como un problema en los pulmones. Y pues con eso como que se llega al fin de la Gran Colombia, como que la muerte de Bolívar es como lo que marca ese final. Después de eso entonces empieza un nuevo periodo histórico que se conoce como la República de la Nueva Granada. Este periodo va de 1830 a 1858. Lo primero que hay que tener claro sobre este periodo histórico es como el contexto político y económico que lo atravesaba. Durante este periodo digamos que hubo diferentes problemáticas que de alguna u otra forma terminaron como
no sé, como terminaron, terminaron ocasionando los problemas políticos y económicos pues del siglo XX y que seguirán existiendo a lo largo, porque pues la historia, el desarrollo histórico como que siempre está muy atado al pasado, ¿sí? Entonces pues como que todos estos sucesos políticos, todo este contexto político y económico de la naciente república del siglo XIX pues permeó como todos los procesos sociales que vendrían enseguida. Bueno, la construcción de la República de la Nueva Granada, que eventualmente se convertiría en la República de Colombia, estuvo atravesada por muchísimas problemáticas. En primer lugar, tuvieron una crisis económica terrible. La crisis económica estuvo atravesada en primer lugar por la deuda externa. Recuerden que para poder independizarse pues tuvieron que endeudarse con países europeos para poder pagar la guerra es cara. Entonces pues tenían esa deuda externa. Sumado a esto, a la economía agraria, que era como el centro económico de la república, pues estaba deteriorada. En esa época y todavía Colombia contaba con una economía sendataria, es decir, la mayoría de territorios, la mayoría de tierras campesinas, tierras rurales pertenecían a grandes hacendados, la mayoría de ellos descendientes de criollos o directamente criollos, y dentro de estas tierras pues trabajaban los esclavos y pues algunos campesinos pobres. Con la libertad de vientres, pues que de ahí vino pues también el fin de la esclavitud de alguna u otra forma, pues empezó a deteriorarse la economía agraria, porque a pesar de que los negros continuaron como ejerciendo las mismas labores de cuando eran esclavos, pues ahora tenían que pagarles, ¿sí? Y pues en su o sea, no hay que pensar como a los negros también como estos sujetos como sin acción, pobrecitos que siempre tienen que hacer lo que el patrón dice y tal. No, obviamente hubo resto de negros que ya viéndose libres pues intentaron buscar hacer algo diferente a estar atados toda la vida a un blanco y trabajar para él. Obviamente las condiciones fueron súper diferentes y obviamente eso también ayudó a que la pobreza se reproduciera, pero pues ellos intentaron como tener un futuro diferente al que se creía que era el programado para ellos. Y en ese sentido pues la economía agraria sendataria empezó a deteriorarse porque la mano de obra empezó a escasear, o en su defecto tuvieron que empezarla a pagar, lo que pues obviamente no están acostumbrados porque ellos tenían esclavos. Entonces pues sí, eso hizo que también se entrara como una crisis económica. También hubo como un proceso de reducción de exportaciones. La reducción de exportaciones se dio debido a la caída en las ventas de oro, que era como lo que en ese momento sustentaba la exportación colombiana al exterior, y como déficit en exportaciones de oro no logró ser cubierto con lo otro que se producía en el país, que en ese momento era añil y tabaco. El añil es un tipo como de índigo, es una de las fuentes de coloración más antiguas utilizadas por el hombre para tinturar los textiles, y en Europa el añil era un producto de lujo dada la distancia que debía recorrer para llegar hasta allí. El añil era tan costoso que se le conocía también como oro, y en Colombia pues se producía. Bueno, otra de las crisis como importantes que se dieron durante este momento fue la inestabilidad política, que ya venía desde tiempo atrás. Acuérdense cuando se enfrentan los bolivarianos y los santanderistas. Esto continuó durante la República de la Nueva Granada. Como les dije, eso eventualmente se convertiría como en las pugnas entre liberales y conservadores, los liberales que en primer lugar estaban como atados al santanderismo y los conservadores que estaban atados al bolivarianismo. Eso llevó a que durante este periodo pues existieran diferentes presidentes. El primer presidente que tuvo Colombia luego de que se fue Bolívar fue Joaquín Mosquera. Joaquín Mosquera había sido elegido como presidente de la República, pero no contaba como con el apoyo del ejército, ¿sí? Entonces pues el ejército en esa época
y pues ya no tanto, porque por eso el ejército no puede votar, de hecho por eso les hicieron el fuero militar político a los militares. Bueno, el caso es que el ejército no estaba de acuerdo con que Joaquín Mosquera fuera el presidente, y entonces pues le hacen como una especie de golpe de estado, y es reemplazado por el general Rafael Urdaneta. Rafael Urdaneta lo primero que hizo fue dictar un decreto que restablecía las libertades individuales. Él era como más de un corte liberal que conservador, entonces pues empezó como a aplicar políticas que iban como hacia la libertad de prensa, la libertad de credo y esas cosas. Sin embargo, él tampoco tenía el apoyo mayoritario, entonces un grupo de militares empieza a hacerle oposición desde el gobierno, y él, para evitar como derramamientos de sangre y guerra, lo que hace es que decide entregarle el gobierno provisional al general Domingo Caicedo. Esto sucede el 28 de abril de 1831. Domingo Caicedo entonces es nombrado cabeza del gobierno provisional, y dice que se quedará ahí hasta que se convoque a una convención donde se elabore una nueva constitución para la República de la Nueva Granada. Ahí entonces empieza el proceso de nacimiento de la República. Está marcado por el día en que se le hace el nombramiento al general Domingo Caicedo, que es el 3 de mayo de 1831. En octubre de 1831 también se formaliza la disolución de la Gran Colombia, y por lo tanto pues aparece o nace definitivamente la República de la Nueva Granada. El 29 de febrero de 1832 se sanciona la nueva Constitución granadina y se consagra el régimen centralista, y se otorgan algunos elementos federalistas. Es decir, que a pesar de que las decisiones se toman desde el centro, los departamentos y las regiones tienen como un cierto poder de decisión sobre sus territorios. Durante este periodo suceden cuatro presidentes. El primer presidente pues es Santander. Santander, luego de que muere Bolívar y bueno, se exilia en Europa, bueno, cuando pasa todo esto, el man vuelve, ¿sí? Y cuando vuelve es nombrado presidente interino en 1832. En 1833 es elegido como presidente en propiedad de la República de la Nueva Granada, y se le otorgan pues los 4 años de periodo presidencial. De esta manera pues entonces Santander es como el primer presidente constitucional de Colombia, es el primer presidente de la República de la Nueva Granada, que eventualmente pues se convierte en la República de Colombia. Como ya lo había dicho antes, el pensamiento político de Santander es un pensamiento como de marcada tendencia liberal. Entonces cuando él fue presidente, en lo que se concentró fue como en fortalecer la rama legislativa y ejecutiva, y en el ámbito económico inició un proceso de desmonte del sistema económico y fiscal colonial, es decir, el tema de las rentas por tierra y esas cosas que eran cuestiones como muy coloniales, ¿sí? Él lo que intentó fue volver más liberal el proyecto económico de la nación. Entre otras cosas, Santander abolió el impuesto de la alcabala, unificó la moneda y se promovió la exportación de café, tabaco y algodón. Además de eso, fundó más de 700 escuelas de educación primaria, fomentó la organización de imprentas y la publicación de periódicos, que eran como un símbolo muy importante de modernización. También creó las primeras fábricas de loza, papel y vidrio, y fundó los primeros bancos. De ahí entonces después vendría, años después, el nacimiento del Banco de la República, que sería el que terminaría como por organizar el centro económico de la nación, terminar de unificar la moneda y esas cosas. Santander termina su gobierno en 1837 en unas reñidas elecciones presidenciales. Para el periodo 1837 a 1841 fue elegido José Ignacio Márquez como presidente, y él tuvo que enfrentarse a una guerra que se conoció como la Guerra de los Supremos. Pero bueno, antes de explicarle las guerras de los Supremos, el gobierno de José Ignacio Márquez se caracterizó por ser un gobierno de carácter centralista, democrático y legalista.
Por lo tanto, digamos que uno de los centros del proyecto político de José Ignacio Márquez fue la educación, porque pensaba que la manera correcta de formar ciudadanos era pues educándolos, y para ello pues empezó a fundar muchas escuelas y colegios. En el tema de lo económico, organizó las finanzas públicas y propició la moderación y la conciliación. Además de eso, también fomentó el desarrollo de la agricultura y la industria, implantó políticas proteccionistas, es decir, acuérdense lo que hemos hablado de proteccionismo y liberalismo. Las políticas proteccionistas entonces lo que buscan es proteger la economía o la industria nacional por medio de aranceles para que la economía interna crezca y pueda pues competir con el mercado internacional. Esto lo hizo para favorecer obviamente la producción nacional, y también reorganizó la hacienda y la deuda pública. Otra cosa también súper importante que hizo José Ignacio Márquez es que realizó el primer censo de la población. Censar la población es importante porque así uno sabe pues cuántas personas componen el país, cuál es su situación económica, cuál es su situación educativa y tal, y eso permite como hacerse una idea de cuál es la situación real del país y cómo proyectarse en cuanto a esa situación. Algo súper importante del gobierno de José Ignacio Márquez, que digamos que fue lo que desató la Guerra de los Supremos, fue que en 1839 decide eliminar los conventos menores o de menos de 8 religiosos. Durante esa época existían muchos conventos muy pequeños en Colombia. Colombia pues era un país católico en su mayoría, ¿sí? La gente era ultracatólica. Pero José Ignacio Márquez, que era un pensamiento liberal, pensaba que estos conventos pequeños, pues al no pagar impuestos y estas cosas, pues lo que estaban haciendo era como más o menos ensangrar la economía nacional. Además, pues él quería como cambiar un poco el modelo institucional que se había creado en la colonia, y estos conventos pequeños pues eran un modelo religioso que funcionaba desde la colonia. Entonces pues él decidió que lo mejor era eliminarlos. Sin embargo, la población no estuvo muy de acuerdo, sobre todo en Pasto, que es una región, o era en ese momento una región ultracatólica, y empezaron como una serie de protestas contra el gobierno centralista, donde se le acusaba a José Ignacio Márquez de querer destruir la religión católica. Estas protestas eventualmente llegaron a la Guerra de los Supremos. Los Supremos era como se hacía llamar un grupo de líderes federalistas. Ellos aprovecharon la rebelión para mostrar su oposición al gobierno, al presidente, y le declararon la guerra. En respuesta a esto, el presidente lo que hizo fue nombrar a Pedro Alcántara Herrán comandante de la fuerza militar, y también contó con el apoyo de otros generales como Tomás Cipriano Mosquera y Juan José Neira. Por otro lado, el general José María Obando fue como el que lideró las tropas supremas y se pronunció ante el país como el supremo director de la guerra en Pasto y general en jefe del ejército restaurador y defensor de la religión del crucificado. Para el año 1840 el conflicto ya se había expandido por 19 provincias del territorio, y como consecuencia de esta violenta guerra civil, el país pues obviamente vivió un estancamiento económico, porque pues las guerras a eso llevan a los estancamientos económicos. Sí, porque pues en la guerra hay que invertir, y si hay plata para la guerra, no hay plata para otras cosas. Que eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta ahora con los presupuestos que se están direccionando para la guerra, ¿sí? Y digamos que eso también fue uno de los puntos del Acuerdo de La Habana. La Guerra de los Supremos duró hasta el año 1841, cuando José María Obando es derrotado por los ejércitos del gobierno, y el presidente Márquez culmina su periodo presidencial el 2 de mayo de 1841. Luego de él, el presidente que le siguió fue Pedro Alcántara, que gobernó entre los años 1841 y 1845. Bueno, Pedro Alcántara, tiene como resto de historia en el panorama nacional. Él hizo parte de los ejércitos libertadores, luego pues en 1839 fue el general de los ejércitos en la guerra contra los Supremos, y finalmente pues en el periodo de 1841 a 1845
fue elegido presidente de la República. Alcántara tenía como una clara tendencia centralista. Durante su gobierno estuvo acompañado y apoyado por el general Domingo Caicedo, que fue su vicepresidente, y por un antioqueño que se llama Juan de Dios Aránzazu, que era el presidente del Consejo de Estado. Durante el gobierno de Pedro Alcántara sale una nueva constitución, que es la Constitución de 1843. En esta constitución se fortaleció el poder ejecutivo y se aseguró la paz por varios años. Entre los logros alcanzados durante este gobierno se destaca la construcción del Camino del Quindío, que comunica el Valle del Cauca con la región de Mariquita. Se impulsó la instrucción pública e introducción de un nuevo plan educativo. Se permitió el regreso de los jesuitas y el otorgamiento al clero del monopolio de la educación. Esto es súper importante porque los jesuitas habían sido expulsados de la nación y la mayoría de la educación antes de que ellos fueran expulsados estaba en manos de ellos. Los jesuitas vuelven y pues fundan diferentes universidades y tal. Por ejemplo, pues la Universidad Javeriana, que es una de las universidades más viejas de Colombia, es de jesuitas. Y nuevamente se realiza un censo nacional de la población. A pesar de que fue un periodo más o menos como pacífico, el alcance de las reformas conservadoras y el papel de la Iglesia en la sociedad llevaron a que los federalistas comenzaran a reaccionar en contra como del gobierno, y pues se le puso fin al periodo de paz que había existido. Luego de Pedro Alcántara, que termina su periodo presidencial en el año 1845, entra el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, que recuerden que también fue comandante del ejército durante la Guerra de los Supremos. Él fue elegido presidente de la República entre los años 1845 y 1849. Mosquera pertenecía como a una familia de mucha plata de Popayán y llegó a la presidencia gracias a que los diferentes dueños de las haciendas y los representantes de la Iglesia Católica pues lo apoyaron. Eso nos habla mucho del pensamiento político de Tomás Cipriano de Mosquera. Era un tipo conservador, obviamente, que estaba vinculado como con el pensamiento católico, y su gobierno lo que hizo al ser elegido por las élites regionales, por los hacendados, fue obviamente apoyarlos. Fue un gobierno de tendencia centralista. Se presentaron una serie de reformas que estaban orientadas a impulsar la modernización del país y eliminar algunos rezagos políticos, económicos y sociales heredados de la colonia. Gracias a esta reforma se preparó el país para comenzar una etapa de cambios en los siguientes aspectos. El tipo impulsó el crecimiento de la economía porque logró estimular las exportaciones de los productos agrícolas como el tabaco y el algodón. También comenzó la construcción de un ferrocarril que lograra conectar los océanos Pacífico y Atlántico en Panamá. Recuerden que para este entonces Panamá todavía hacía parte de la República. Regularizó la navegación a vapor a través del río Magdalena, lo que fue súper importante porque logró conectar diferentes territorios. Impulsó la reapertura del canal del Dique. Unificó el sistema de pesos y medidas. Esto también es súper importante porque al existir una unificación de pesos y medidas ya era posible como que todo el territorio nacional estuviera hablando en el mismo idioma cuando vendiera cosas, y eso pues en términos de cohesión social, pero también en términos de organización estatal es súper importante. Y organizó el estudio cartográfico del país con la contratación de la Comisión Coreográfica. Esto también es súper importante. Los estudios cartográficos lo que hacen es que mapean los países, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de mapearse, pero es muy importante porque al mapear un territorio como que uno se apropia del territorio, ¿sí? Y esto es súper interesante porque las formas como se presentan los territorios en los diferentes las diferentes formas de presentar un territorio también son una postura política con respecto al territorio. Eso se los va a mostrar cuando hagamos la actividad práctica, como con diferentes mapas que se han sacado del territorio colombiano desde la colonia, para que vean que los mapas en sí mismos son un discurso. Y también Tomás Cipriano de Mosquera inicia la construcción del Capitolio Nacional. Todo este proceso del que les acabo de hablar
como que origina los partidos políticos en Colombia, que serían los que desatarían luego la guerra de los 1000 días, y después de la guerra de los 1000 días la época de la violencia que va desde 1848 hacia más o menos 1858. El origen de los partidos políticos tiene sus bases en la Primera República, que va de 1810 a 1816, eso ya lo vimos. Pues también tiene como sus bases, como ya les dije, en los enfrentamientos que hubo entre los bolivarianos y santanderistas, que en un primer momento eran por la discusión entre centralismo y federalismo. Entre 1845 y 1849, durante el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, ya empezaban como a perfilarse los dos partidos opuestos, que eran el conservador y el liberal. El Partido Liberal lo que buscaba era crear un régimen completamente opuesto al colonial, por lo tanto como cambiar todos los modelos de organización coloniales, y el régimen liberal estaba recibiendo sobre todo apoyo de comerciantes, esclavos y artesanos. Esto es interesante porque el Partido Liberal durante los años que seguían estaría dividido en dos, que serían los liberales limpios, que eran los liberales, y los liberales comunes, que eran los liberales comunistas, que luego durante la violencia como que se tomarían cada uno como caminos separados y pues llevarían eventualmente al nacimiento de las guerrillas comunistas, que se transformarían en las FARC. Es interesante porque el Partido Liberal tendía a ser mucho más cercano al pueblo, ¿sí? El apoyo de comerciantes, esclavos y artesanos pues estaba atado como a las clases medias y medias bajas de la nación, y era apoyado generalmente por el pueblo. Por eso mismo, a pesar de que pues contaba con apoyo de más población, porque el pueblo era mucho más grande que la élite, hay que tener en cuenta que para este entonces las votaciones eran oligárquicas, es decir, que muchas de las personas que apoyaban el Partido Liberal, al no tener propiedades, pues no podían votar. Por eso es que el Partido Liberal también abogó mucho por volver universal el voto a todos los hombres, ¿no? Porque pues las mujeres en ese momento no tenían voz política, lo cual estaba muy mal. Y luego estaban los conservadores, que defendían algunas ideas heredadas de la colonia, creían que el Estado debía estar vinculado con la Iglesia Católica, y en su mayoría eran apoyados por hacendados, es decir, por las élites regionales, ¿sí? Por la oligarquía. Esto pues también es muy importante porque el apoyo de los hacendados pues estaba vinculado también con intereses políticos y económicos, con el tema, por ejemplo, de la libertad de vientres, con la abolición de la esclavitud, todo esto porque el Partido Liberal apoyaba estas iniciativas, mientras que el Partido Conservador, pues pensando siempre como en mantener el status quo de la gente rica, pues lo que hacía era tratar como de menguar estas libertades individuales que se le podían dar a las personas de las clases más bajas. Y pues ya, con esto terminamos, chicos.